cuánto vale la renta acá en la ciudad de Moncton, en la provincia de New Brunswick, Canadá. Vamos a descubrirlo. Y este video es multitemático porque justo en este momento estamos aquí en el desarrollo del Mosaic Festival, que es un festival muy famoso acá en esta ciudad porque reúne múltiples culturas, múltiples países, y acá hay muestras culturales, integración, entre otras cosas. Entonces yo quiero aprovechar este espacio para preguntarle acá principalmente a nuestros amigos latinos cuánto vale la renta acá en esta ciudad. Y si quieres conocer cómo es el desarrollo más a fondo de este festival y de cómo se vive acá la multiculturalidad, acá en la descripción te dejo un link donde podrás ir a este mismo festival en la versión 2022. En esa versión me dediqué a grabar paso por paso todo lo que tiene que ver con este mismo festival. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jenny. Bueno, muchas gracias Jenny por estar acá. ¿Qué información puedes brindarnos en relación con lo que es vivir acá en renta en esta ciudad? Listo, para darte una idea de cómo está el mercado acá de alquiler, digamos que de un cuarto, todo dependiendo de la locación, del estado de la propiedad, está entre 900 a 1200 de un cuarto. De 2 cuartos, de nuevo dependiendo de la locación y todo, puede ser de 1200 hasta 1600. De 3 cuartos por lo regular, si es casa o departamento, comienza en 1800 y he visto alquileres hasta de 2400. Muchos de estos precios no incluyen las utilidades, entonces es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Perfecto. ¿Cuál es tu papel acá? ¿Qué te dedicas tú acá en la ciudad de Moncton? Mira, yo soy agente de bienes raíces, así que obviamente para comenzar uno tiene que alquilar, pero siempre les recomiendo que cuando puedan compren su casita para que no le estén pagando en la hipoteca a otra persona. Grabando 1, 2, 3, grabando sí, 1, 2, 3. Y por aquí seguimos encontrándonos amigos latinos que nos están compartiendo cuánto pagan de renta acá en esta ciudad. ¿Cuál es tu nombre y cuánto pagas de renta? Hola, mi nombre es Rómulo, pago 850 de renta. 850 de renta. ¿Cuál es tu apartamento? ¿Con quién vives? Cuéntanos todos los detalles. El apartamento donde vivo ahí hace 4 años, vivo con mi esposa. Es un apartamento de una habitación y es cerca al hospital de Moncton. El precio cuando llegamos era 750 y en estos 4 años ha subido hasta 850. Sé que por el mismo apartamento, en el mismo edificio, están pagando 1000, 1200. Ha incrementado bastantísimo. Eso incluye utilities, es decir, servicios públicos. ¿Qué incluye y qué no incluye? Eso solo incluye la lavandería y el parqueadero. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto pagas tú de servicios públicos? Pagamos la electricidad es $75 mensuales y internet es $100 mensuales. Perfecto, no hermano, muchas gracias por compartir, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Por acá estamos con alguien más. ¿De dónde eres tú? Por la bandera yo ya sé, pero quiero que tú lo digas. ¿Tú eres de? Ecuador. Es ecuatoriano, somos hermanos Colombia y Ecuador. Y yo quiero aquí preguntar, ¿cuánto pagas tú de renta? ¿Con quién vives? Danos todos los detalles que quieras compartirnos y que sean útiles, por supuesto, para nuestros amigos latinos que nos están viendo. Lo más importante, primero, ¿cuál es su nombre? Nicolás. Bueno, yo vivo con colombianos, me arriendan un cuarto y pago $600 canadienses. Ok, tú pagas $600 por un solo cuarto. ¿Y a qué tienes derecho? Pues la cocina es compartida, el baño es compartido y el arriendo me incluye las utilidades, internet, todo eso. Internet, ok, eso es un buen precio. Sí. Muchas gracias por estar aquí, Nicolás. A ustedes muchas gracias a tus videos, me sirvieron mucho. Hermano, muchas gracias, me alegra mucho saber eso. Por aquí sigo indagando más sobre cuánto se paga de renta. Tengo un invitado muy especial y quiero preguntarle aquí a nuestro amigo, ¿cuánto pagas tú de renta? Información muy valiosa, señores. Por acá tenemos a Fernanda. Tenemos a Fernanda de Ecuador. Ecuador, y Fernanda luce su espectacular atuendo De Ecuador, claro. de Ecuador, por supuesto. ¿Un qué? Chola cuencana. Una chola cuencana. Muy bien. Bueno, ¿cuánto pagas tú de renta acá en la ciudad de Moncton? 1975.
Wow, 1975. ¿Eso qué incluye? ¿En qué vives? ¿Casa, apartamento, basement? Danos todos los detalles. Es una casa, tiene 3 dormitorios, sala, comedor, cocina. Yo vivo con mi esposo y mis 2 hijos. Tengo incluida la luz, tengo incluido la remoción de la nieve en la época de invierno. No, pero pon a tu esposo a remover la nieve y se ahorran un billetico. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué haría tu esposo de eso? Yo creo que lo hace. Sí, creo que... Entonces, bueno, entonces ya un gasto menos, un gasto menos. Un gasto menos. ¿Te ha gustado esta información? Déjame un like y suscríbete a este canal para que estés atento a cualquier otra novedad y a futuros videos. Y asimismo suscríbete a todas mis redes sociales. Allí aparezco igualito. Camilo, Canadá. Por acá está la representación de mi país bailando con toda. Tengo miedo, tengo miedo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Tu nombre? Areli, Eduardo y Areli. ¿Ustedes de dónde son? Ciudad de México. Son mexicanos. ¿Cuánto pagan de renta acá en la ciudad de Moncton? Como 1,200 y tantos dólares. 1,200 y tantos dólares. ¿Eso qué incluye? Solamente incluye, más bien, ¿qué no incluye? ¿Qué no incluye ese arriendo? ¿Qué no incluye? Cuéntanos, ¿qué no incluye? La luz, el internet y ya, ¿no? Porque sí incluye el agua, O sea, pagan 1,000 y pico, pero ese 1,000 y pico es ¿cuánto? Como 1,280 y tantos. Bueno, esos 1,280 y tanto mensuales solo incluyen agua. Ok, bueno, importante saberlo. Muchas gracias, chicos. Yo quiero saber cuánto pagas de renta. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Cuánto pagas de renta? Importante esa información. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Parra. Cristina Fonseca. ¿Y el tuyo? No sabe, no responde. ¿Quién habla francés? Ah, él es francés. ¿Cuánto pagan ustedes de renta? 1,550 mensuales. 1,550 mensuales. ¿Eso qué incluye? ¿Eso qué incluye? Nada. No incluye nada. Es decir, ustedes tienen que pagar la luz, el agua, todo por aparte. ¿Cuánto suma todo? Si contamos el internet y eso, es un poco más de 2.100 dólares. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Jean-Pierre. En este momento va a hacer su intervención una banda latina muy querida acá por nosotros y es Latinación. Hago este paréntesis porque son cosas que valen la pena. Esta gente tiene por aquí a los canadienses y a todo el mundo gozando. Hi, what's your name? My name is Bob. I want to know how much you pay for your rent. I didn't pay the rent. Instead of that, I pay my mortgage. But 1 year ago, no, actually back in 2020, 3 years ago, we were paying the rent about 1,300 and not including the utilities. Oh, that's nice. And may I know how much you pay for your mortgage? Now we pay approximately 600 for the mortgage. Okay, 600 for your mortgage. That's a better price now. Thank you very much for sharing that with us. You're welcome.
bueno, hemos llegado al final. Espero que este video haya sido de plena utilidad para ustedes. Recuerden que ese tema de la renta acá en Canadá ha incrementado, y no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras ciudades. Ustedes pueden remitirse a mi video que hice sobre la ciudad de Saint John y sobre la ciudad de Fredericton, y allá ustedes podrán analizar a cuánto ascienden los costos de vida en ambas ciudades. En la descripción ustedes podrán encontrar esos videos para tener una idea generalizada, y ustedes también poder hacer un comparativo de cuánto es el costo de vida de todas estas ciudades del Atlántico canadiense. Nos vemos pronto. See you. Muchas gracias, Jean-Pierre.